Bien, el hecho que conmueve en el día de hoy es el episodio que tuvo como protagonista, como víctima también, al nene de 13 años, en el medio del asalto a la familia, allí en Moreno. Ya escucharon ustedes los detalles, hacemos el pequeño resumen. 5 delincuentes que ingresan cuando la mamá entra en la casa. El chico de 13 años que va y se esconde en la habitación con su hermanito de 11, toma una pistola 9 milímetros que allí tenía su padre, que estaba montada, es decir, preparada para ser disparada. Abre la puerta, va al lugar donde estaban los delincuentes maltratando a su madre, hace un disparo con una certeza impresionante frente a uno de los delincuentes que tenía un chaleco antibalas. El disparo entra por la axila, va de una axila al otro y por supuesto en el trayecto rompe la aorta, rompe parte del corazón y produce la muerte de Pablo González, el delincuente. El hecho nos ha choqueado a todos. Escuchábamos al papá del nene que contaba lo que está viviendo el nene en estas horas, llorando sin parar por la angustia de este hecho. Lo hemos querido convocar a José Eduardo Abadi, que siempre nos enseña a propósito de lo que representan situaciones como esta, que, insisto, nos pueden pasar a todos. El tema de la inseguridad hoy está presente en nuestras vidas a cada momento. Hola José Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ante todo, ¿cómo están todos? Y qué gusto de saludarte, querido Nelson. Aquí estamos con Paula. Contanos, ¿qué es lo que está viviendo este chico hoy seguramente? Bueno, tenemos claro que estamos, Nelson, Paula, estamos viviendo, viviendo y viendo sufrir a este chico, porque no es otra cosa que un chico todavía, un episodio traumático, pero de alto voltaje. Cuando estamos diciendo un episodio traumático, estamos diciendo un acontecimiento que supera la capacidad de ser contenido, de ser elaborado, de ser comprendido. Es decir, es muy importante que tomemos la dimensión, porque se ha naturalizado de tal modo a veces la violencia, que a veces resulta difícil percibir que han entrado 5 personas armadas, violentas, al hogar donde se ven amenazados y piensa la vida de él en peligro, la vida de la madre, la vida del hermano. La situación de angustia es una angustia tremenda, es panicosa, es terrorífica. Frente a esta situación de alto voltaje, de terror, casi podríamos decir, toma el arma, que curiosamente había un arma que él sabía dónde estaba, la toma y en un acto que tiene que ver casi con el miedo, la violencia, el desamparo, dispara casi ante la idea, parece de ser, donde el hago lo que tengo miedo que me hagan, disparo como tengo miedo que me disparen, me tengo que defender para que no me maten. No olvidemos que es un chico que tiene acceso a los medios, por lo tanto está muy a menudo frente al relato de situaciones donde la gente irrumpe en el hogar de familias, de personas indefensas que son agredidas, violadas, asesinadas. El fantasma, la sombra que aparece cuando ve este ingreso de este ataque tremendo es el terror y la defensa frente a una situación que aparece como mortífera. Y ahí toma esta reacción que no tenemos que suponer a través de una situación meditada, elaborada. No, es una reacción que tiene que ver con un impulso sostenido desde una situación emocional que supera la racionalidad, si vos querés, por más que pueda haber actos precisos que no dispara al techo, dispara... Bueno, ahora, esta situación de angustia naturalmente que lo supera, cuando termina este episodio en el sentido de que los atacantes se van y él queda, empieza a tomar desde otro lugar algo de conciencia de lo ocurrido. Hubo este ataque, disparé un tiro, maté a un hombre. Esta angustia no se disipa en ese momento, sino por el contrario, empieza a acrecentarse. Y el llanto es la expresión del dolor, de la persistencia de la situación aguda, todavía eso está allí vigente, de la descarga de la angustia y de la mezcla de muchos afectos que deben estar presentes en este chico. El miedo, la fantasía de la repetición, volverá a ocurrir o no volverá a ocurrir, un nivel de desamparo enorme que tiene que ver con la inseguridad, la culpa que pueda aparecer,
la noción de la muerte que empieza a dibujarse desde otro lugar, como puede en la maduración de un chico de 13 años, estamos viendo consecuencias que no se disipan naturalmente ni en una hora ni en un día, de un acontecimiento traumático que puso en marcha una respuesta que también de enorme complejidad lo ha lastimado y lo ha de algún modo como dejado expuesto a un montón de afectos y emociones que lo encierran, ¿no? Hola, doctor. Paula lo saluda. Y a partir de ahora, digo, ¿cómo se ayuda a un chico en estas circunstancias? Usted decía, no es cuestión ni de horas ni de días, seguramente va a ser un largo proceso y quizás algo seguramente imborrable de por vida. ¿Cuál es el camino de sanación, por llamarlo de alguna manera, para que este chiquito pueda, digamos, afrontar su adolescencia y después su adultez? Es muy importante la pregunta que me haces, Paula, y también es muy importante que en algún momento tomemos noción un poquito de en qué estructura, en qué momento y estructura histórico-social del país, en qué momento esto ocurre y qué tiene de coayudante la situación que hemos vivido durante tantos años de impunidad y desamparo con esto, ¿no? Vale la pena repensarlo desde el lugar caótico que dejó la disolución de aquellas reglas, de aquellas leyes que garantizan un orden de convivencia, ¿no? Porque el caos genera un comportamiento absolutamente anárquico, de desamparo, de temor, y eso crea que caldos de cultivo, ¿no? Donde se los padece, ¿no? Como muchas veces hemos hablado con Nelson. Acá y vos preguntas, ¿qué hacemos con un chico que es también otra de las víctimas principales de esta historia? El trabajo es reparar. ¿Qué quiere decir reparar? Primero contener, calmarlo. Sabemos que está en una situación donde está llorando, la angustia está en su estado más agudo. Entonces, contener, aliviar, acompañar, reasegurar con una presencia y con un afecto que pueda ir empezando él a convertir esta situación en algo que aconteció y no que está aconteciendo en este momento. Y luego lo que tiene que ver con el trabajo reparatorio, Paula, Nelson y a toda la audiencia, que significa ponerle palabras a lo ocurrido, poder explicar que parte de lo que aconteció lo superó, que él tenga la noción clara de que fue víctima de un ataque, que él superó su posibilidad de decidir y que él lo que hizo fue una reacción que tuvo que ver con la fantasía o la vivencia de que allí podía terminar con la vida del hermano, de la madre, del mismo. Es decir, comenzar un trabajo donde este alivio y esta contención tienen que ver no solamente con explicar, sino con poder recibir las emociones que él tiene. Ahí básicamente es el miedo a la repetición, la fantasía, la culpa de, más allá de que no sea culpable, digamos, el miedo a un castigo, la fantasía de repetición es muy importante acá, ¿eh? Esto que aconteció como acontecimiento traumático supera mi capacidad de atajarlo, a ver si esto aparece como indefinidamente repetido. Y es muy importante acá el afecto, la contención, la compañía. Y es verdad, aparece, si uno quiere, es una marca en la vida de una persona. Una cosa que sea una marca aguda, que no deje vivir, y otra cosa que sea la marca de un sufrimiento que pueda ser integrado y que pueda este chico seguir viviendo y creciendo y desarrollándose, ¿no? Está muy buena la explicación. ¿Y cómo y cuál es el rol? Porque obviamente habrá un rol de un profesional, ¿no es cierto?, que va a trabajar esto. Está el contexto social, está la familia, están los amigos, está la escuela. ¿Qué rol juega? Porque ese chico va a estar ahí en ese medio cuando vuelva, en donde él va a ser la novedad. El episodio que protagonizó va a ser el centro de la atención. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, esto es delicado y es complejo. Aquí está, y ahí sí tiene que ver el trabajo que el profesional que elijan tendrá que hacer con él, pudiendo convertirlo a esto de distintas maneras y con distintas estrategias en palabras que le permitan ir descargando parte de la angustia y comprendiendo el episodio. Hay que trabajar con la familia, no solamente en términos de cómo asesorar a la familia para que pueda ayudarlo al chico, sino en el impacto traumático que es para la familia, en los síntomas que pueden aparecer en la misma familia y por lo tanto, en una asistencia también, no solamente como acompañantes sino como protagonistas del acontecimiento. En el colegio sería bueno que
las autoridades del colegio, los profesores también tengan la posibilidad de charlar esto si lo tienen mejor, y si no, que lo pregunten con especialistas que puedan aconsejar cómo recibir esto, que lo puedan trabajar eventualmente antes con los compañeros y que se pueda ir creando lo que yo llamaría un clima de posibilidad de recibirlo, trabajando las autoridades del colegio, trabajando con los chicos acerca de esto, el terapeuta poniéndole palabras y, naturalmente, viendo en qué condiciones está este chico, ¿no? José, el terapeuta tendrá que ver en qué condiciones está de poder ir afrontando todo esto, pero hay que ayudarlo mucho a que no haya un sentimiento de culpa que implica una intencionalidad maliciosa, que no haya vergüenza, que no es un marginal, y también desde otro lugar para él, repito, no es un chico peligroso o en peligro. Ojo con estas dos ideas, Nelson. José Eduardo, queremos compartir contigo lo que dijo el papá del chico y escuchar tus reflexiones que siempre ilustran tanto. Por favor, vamos. Defendió a su familia y estaba muy confundido. Está confundido, no me dice nada. Me dice que él tenía miedo y que le salió eso porque él tenía prohibido tocar el arma es mía. ¿Él sabía disparar? No. Sabe disparar en los juegos de la Play. Tiene 13 años. ¿Vos tenés algún tipo de actividad con casa, digamos, tenía el arma solamente para defenderte? No, sí, tengo dos o tres armas, pero son todas de casa. Hoy hablabas de códigos, de los códigos de los delincuentes. Algo que llama la atención, algo raro. Es que si no, no entiendo por qué no hicieron una masacre. Tenían todas las de hacer y ni siquiera tomaron represalia contra el nene. A mí no me han amenazado, nada, o sea, ya está, me parece que la dieron por, bueno, nos tocó perder y perdimos. Decime una cosa, ¿qué pasa ahora con tu nene? ¿Cómo va a seguir la vida de esta criatura? Porque a la escuela va a volver, acá, en el lugar. Es la que le tocó y irá a un psicólogo. Se va a tener que acomodar, a ver. Que es muy duro decir, es la que le tocó, como después, la verdad. Pero le tocó. Muy bien. Tu impresión, José Eduardo, de lo que escuchamos. Sí, la primera vez que lo escucho esto, Nelson. Bueno, ante todo, el chico está, no que fue prisionero o que está aún hoy con miedo, está con pánico. El miedo es una palabra liviana para la situación que debe estar atravesando este chico, donde, repito, el acontecimiento para él todavía emocionalmente sigue sucediendo. Está confundido, por lo tanto, lo está. Está como paralizado en algún sentido, dice, no puede hablar, y por supuesto, la angustia lo que hace muchas veces, una de las cosas que sucede, que hace, te paraliza, te repliega en un nivel de inhibición casi absoluta, punto uno. Punto dos, sepamos, no le sucedió solo al chico lo que sucedió, por favor. Claro. Acá hubo un acontecimiento que tuvo lugar a una familia. Por lo tanto, hay que entender dentro de la complejidad de lo ocurrido que la asistencia no solamente tiene que estar siendo dada al hijo, sino también a la familia. Que no nos quedemos con respuestas fáciles. Bueno, esta es la vida, tocó, ya sé que esta es la vida, sabemos de ciertas imprevisibilidades y de que en algunos momentos ciertas situaciones que subvierten la lógica de la existencia, de lo normal, de lo justo, acontecen. Ahora, ahí tenemos que hacer algo, ahí hay que ocuparnos en serio, dando la dimensión que tiene y sabiendo que hay que reparar un lugar que quedó lastimado. Por lo tanto, trabajo individual, trabajo familiar, inclusión social de todos ellos y mucho contenido afectivo y de reaseguramiento. Yo quería hacer una consulta. Hoy cuando escuchaba los testimonios y pensaba en este nene, empecé a acordarme de testimonios que hemos escuchado de adultos que han estado en una situación similar, que han matado a delincuentes y que nos han contado lo que ha sido después, como Bebe Checopar, como el médico, como el señor de la carnicería. Digo, que todos hablan de un después muy difícil. Y yo pensaba, ¿es una cuestión social o es una cuestión de estructura psíquica, psicológica, el hecho de que algunos maten sin sentir nada, como pasa en el caso de los delincuentes que reinciden y que por lo menos uno lo que ve es un desprecio absoluto de la vida, y otros que han pasado por un momento así de tener que matar a alguien, lo sufran de por vida? ¿Esto tiene que ver con el entorno social o con una cuestión innata, psíquica, con lo que uno puede traerlo?
Claro, es muy importante. Recordemos, Paula, que el ser humano es un ser social. Suponer que podemos disociar su subjetividad, su individualidad, de también su lugar en lo que es el convivir, porque es un ser social, es casi imposible. Por lo tanto, ahí lo tenemos que ver en términos de conjunto. Me interesa mucho esta diferencia que vos haces entre aquellos que pueden matar con indiferencia, sea o porque están o bien cargados de un espíritu tanático, de una pulsión de muerte, asesinos, etcétera, y de las estructuras psicopáticas. ¿A qué llamamos estructuras psicopáticas? Gente que lo que no tiene es registro del prójimo, noción del semejante, sentimiento de culpa, capacidad de aprendizaje, no hay arrepentimiento. Bueno, el psicópata naturalmente tiene un desprecio por la vida porque no hay un otro, en realidad. No tiene ni siquiera una capacidad de demora entre la acción y reacción, y tiene una conducta netamente sociopática, es decir, dañina hacia la sociedad, hacia el prójimo, etc. No hay un otro, por lo tanto no hay una conciencia crítica, no hay sentimiento de culpa. Otra cosa, es un ser humano que tiene la capacidad de registrar al prójimo, de convivir, que tiene angustia cuando algo le piensa que está mal, que tiene sentimiento de culpa que pone en marcha la necesidad de reparar cuando algo de lo que tiene que ver con un aspecto negativo de su sombra ha cometido algo que no debe. Esta es otra historia. Allí, naturalmente, todas estas situaciones que acontecen generan inevitablemente un impacto emocional fuerte. Habrá la comprensión en parte de lo que hicieron, la culpa por lo que hicieron, la atenuación de la culpa y la presencia de la responsabilidad. Es muy importante saber diferenciar culpa de responsabilidad. Y bueno, si pretendemos que lo que haya con ayudar significa que la persona sienta que lo que ocurrió no ocurrió, sería una pérdida de tiempo. Que lo que ocurrió no tenga una marca también. El punto, insisto, que sea la marca de un sufrimiento y que lo ayudemos a que no sea un dolor agudo que le impida vivir. José Eduardo, como siempre, tan instructivo escucharte, y ojalá no solamente el escucharte sea instructivo para nosotros, sino también para la familia, que encuentre el camino para salir de esta situación que vos bien dijiste, es dificilísima. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Nelson, y un abrazo a todos. Chao, gracias. El tema del día.